¿Te imaginas vivir en un país en donde vayas a comprar con una tarjeta algo en dólares y no te cobren un impuesto? ¿Te imaginas que puedas viajar al exterior y que el dólar que gastes en el exterior sea o tenga el mismo valor que el dólar utilizado en tu propio país? Bueno, hace mucho que los argentinos no estamos acostumbrados a experimentar eso y parece que ese camino está por comenzar. La noticia más importante quizás de esta semana, aunque en este país todos los días parece que hay buenas noticias y malas noticias al mismo tiempo. Uno se acostumbra a estar atento continuamente a lo que está pasando. Puede llegar a ser el anuncio del gobierno de eliminar el impuesto país de las compras que se hacen en dólar en el extranjero. Puntualmente, el gobierno nacional dio aviso de que a partir del 23 de diciembre de este año 2024, justo en el último mes del año, va a eliminar el impuesto país. En realidad, el impuesto país ya tenía un vencimiento en la ley que lo generó hace algunos años y era justamente ahora, y lo que va a hacer el gobierno puntualmente es no renovar ese impuesto y a partir de ahí, entonces, dejaremos de pagar el impuesto país cada vez que compremos en el exterior, cada vez que paguemos un servicio, como por ejemplo Spotify, y no tendremos más el 30%. Hoy se le llama dólar tarjeta. Está formado por el dólar oficial y dos impuestos. Impuesto país, que es de 30%, y un adelanto de impuesto a la ganancia también de 30%. Eso rige hace algunos años, fue cambiando también el porcentaje. Y hoy, en realidad, cada vez que compramos en el exterior, tenemos un 60% de recargo para gastar en dólares. Bueno, a partir del 23 de diciembre vamos a dejar de tener uno de esos dos impuestos, que es el impuesto país, que en realidad ese impuesto se pierde. El impuesto a la ganancia tiene la posibilidad de pedir la devolución, de recuperarlo, o de ese adelanto, incluirlo como un pago a cuenta y pagar menos al finalizar el año, ¿no? Pero en este caso, hablando del impuesto país, dejará de estar y el dólar tarjeta, que hoy está a 1.650 aproximadamente, pasará a estar cercano a los 1.300 pesos, algo que es mucho más cercano al dólar oficial, que hoy está en 1.035. Así que eso es una buena noticia, es un paso que da el gobierno en pos de unificar un solo tipo de cambio, algo que parecía muy lejano cuando comenzó el año, pero que bueno, de a poco se va acercando, porque de hecho también esta semana ocurrió algo que es una noticia destacada y que en Calcular Sueldo lo hemos también mostrado, que es que la brecha del tipo de cambio, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue y el resto de los dólares también, se fue achicando, bajó más de 100% esa brecha en lo que va del año y hoy casi que se está cerrando. De hecho, esta semana pasó que el dólar blue fue bajando hasta llegar incluso más abajo que el dólar oficial, que estaba en 1.035. Bueno, se unificaron, quedó en cero la brecha cambiaria. Después cerró la semana con 15 pesos de diferencia, pero estamos literalmente en una brecha cambiaria en cero o negativa. Y eso hacía mucho tiempo que no ocurrió. Obviamente esto genera especulación y todos pensamos, ¿qué puede pasar después de esto? ¿Se eliminará el cepo? Bueno, el gobierno viene dando también unas muestras. Hoy rige el cepo de $200 mensuales al tipo oficial, pero claramente todo el mundo lo que está haciendo es comprar dólar MEP y está pagando los servicios con ese dólar. De hecho, esta baja del dólar tarjeta tampoco es un beneficio real para los usuarios, porque la mayoría de los usuarios compran el dólar MEP, que es muy fácil hoy en cualquiera de los bancos, y con eso pagan los gastos, los consumos en tarjeta. Esta semana también pasó algo importante, que es que el Banco Central anunció una baja de la tasa de interés de referencia, un paso importante también para equiparar esa tasa de interés con la inflación, que también viene a la baja desde hace varios meses del año. La tasa de interés de referencia es lo que usan después el resto de los bancos, pero también, por ejemplo, poner la tasa de interés para los plazos fijos, y es la tasa que nos marca un poco dónde está la economía, cuánto, por ejemplo, podemos ganar de plazo fijo, cuánto, por ejemplo, nos pueden cobrar cuando nos dan un préstamo. Esa tasa, que estaba en 35%, pasó de 35 a 32 por decisión del Banco Central. Creo que es como la octava o novena vez en lo que va del año que el Banco Central hace un ajuste de tasas. Habíamos arrancado el año pasado con el inicio de esta gestión de gobierno nacional
con 133% y hoy estamos en 32% de tasa de referencia, o sea, 100 puntos porcentuales de caída de la tasa de interés del Banco Central. Eso es una buena noticia. Obviamente genera también algunas consecuencias que, si no se tienen en cuenta, pueden generar problemas. Y a partir de ahí, inmediatamente los bancos, que estaban algunos rondando en 34 y 35%, también decidieron bajar esa tasa y pasar a números como por ejemplo el Banco Nación, 30%, o algunos bancos privados que se ubicaron entre 26, 27 y 28 puntos porcentuales. Así que ahí también hay una baja y es muy importante a la hora de decidir qué vamos a hacer con las inversiones, con los ahorros, dónde ponerlos. Bueno, siempre en estos casos que baja la tasa, las billeteras virtuales que están fondeadas en fondos de inversión tienen un poquito de margen, algunos días de margen, donde pagan un poco más hasta que se va ajustando esto, así que quizás ahí puede ser una de las claves para meter los pesos. Hoy comprar dólar no es una buena perspectiva, así que a estar atentos también con esto que ocurrió esta semana, porque es un punto importante también que va marcando el horizonte. Recuerden que para el año que viene el gobierno en el presupuesto estableció que iba a haber un 18%, un poco cercano a 19, entre 18 y 19% de inflación en todo el año, y este año estamos cerrando en 118%, o sea, 100 puntos menos de inflación vamos a tener, teóricamente, y sale todo como el gobierno espera, en el año 2025, y eso también nos da una pauta del mediano plazo, al menos, de lo que puede esperarse para el próximo año. Esta semana también ocurrió que se cerraron algunas paritarias importantes, por ejemplo, la paritaria de empleados de comercios. Lo que está pasando hoy con las paritarias es que, claramente, y en pos de esto que está ocurriendo con la tasa de interés y con la inflación, van cayendo, ¿no? Se van ajustando a ese porcentaje. Habíamos arrancado con paritarias de más de 10 puntos mensuales, paritarias que se reunían todos los meses también, y hoy lo que está pasando es que las paritarias se van estirando en el tiempo, algunas se hacen cada 3 meses. Bueno, y también están usando otras herramientas para poder generar plata en el bolsillo de la gente, pero sin generar un problema también al momento de homologar los acuerdos por parte del gobierno. Por ejemplo, el Sindicato de Comercio, que representa una de las principales entidades de Argentina, cerró en 2 tramos un 5% no remunerativo. Esa es una buena estrategia que están usando algunos sindicatos para generar plata en el bolsillo de los empleados, pero al ser no remunerativo, no tener aportes y contribuciones, bueno, es un beneficio, entre comillas, para los empleadores que pagan un poco menos o que tienen un costo laboral un poco más bajo de lo que representaría si fuera todo remunerativo. En este caso se divide en 2 tramos de 2,5, uno en noviembre y otro en diciembre, y si mal no recuerdo, esto después a partir de enero se va transformando en remunerativo. Es algo que ya vienen usando muchos sindicatos y el gobierno lo viene homologando, así que es una buena estrategia. Creo que también esta semana, si mal no recuerdo, un sindicato, el sindicato de ESMATA también, acá estoy buscando, pero sí, el sindicato de ESMATA también cerró con importes no remunerativos en su salario, y es algo que vienen haciendo todos. Diría que casi todos los sindicatos vienen usando esta estrategia de poner montos no remunerativos, también montos por el Día del Trabajador, montos fijos, bonos ahora a fin de año, como una forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo, pero no generar un porcentual remunerativo directamente en los acuerdos paritarios. Se viene firmando muchos acuerdos, pero el panorama para el año 2025 claramente es totalmente distinto. Y hablando de eso, esta semana también, me refiero a lo laboral, el gobierno hizo realidad, y acá también le pongo comillas, reglamentó el CEP, que es el sistema de evaluación de conocimiento y competencias de los empleados públicos. Son exámenes que le va a tomar a todos los empleados públicos del gobierno nacional. Hay 40.000 empleados públicos aproximadamente entre organismos y, bueno, cada una de las áreas del gobierno nacional. Habían anunciado que en diciembre empezaba y ahora en diciembre lo reglamentó. Inmediatamente abrieron la página web que es cep.gov.ar, donde se puede registrar el empleado que tiene que hacer este examen y sacar un turno. Van a empezar por el AMBA solamente. Son preguntas que van a dar puntuación, 24 preguntas de 3 temáticas diferentes. Una es la parte de matemática, ¿sí? Una de las secciones de las preguntas es el razonamiento lógico-matemático. Otra parte de las preguntas va a ser de comprensión lectora y otra parte de administración pública nacional, o sea, un poco pensada
en aquellas normativas y derechos que tienen que aplicarse en la función pública. Nosotros de Calcular Sueldo hicimos una web con algunas preguntas, un test con algunas de estas preguntas para que se pueda practicar, y también ahí tuvimos algunos porcentajes de cómo estamos con respecto a estas preguntas, si la gente puede resolverlas o no, y la verdad es que nos llevamos una buena sorpresa, ya que el 82% de los usuarios pudo hacer el examen completo y con respuestas correctas de comprensión lectora. Lo que más abajo estamos en Administración Pública Nacional, que solamente se pudo llegar al 72% en promedio de las respuestas correctas. Así que los invito a los que quieran hacer el test y probar si están capacitados para trabajar en el Estado Nacional, porque hay que decir también que alguien que esté interesado en ingresar a futuro también puede hacer el examen y ya tener como parte del currículum para hacer el examen, perdón, para ser después tomado en el Estado Nacional en algún organismo. Hay que decir también, y por eso las comillas que decía antes, que no funciona la página web que lanzaron, que no te llega nunca el correo de registro, porque hay un registro previo antes de pedir el turno, y que en este momento que estoy haciendo este podcast está caída la página web. Así que, como muchas de las otras cosas había pasado con los vouchers en su momento, bueno, el gobierno tiene problemas técnicos para poder implementar lo que anunció, así que ojalá que en estos días se arregle, porque bueno, por ahora nadie se ha podido registrar todavía ni sacar turnos. Y hablando de empleados públicos, bueno, también se acerca el aguinaldo. Como todos los años, hay 2 pagos del medio aguinaldo. Ahora en diciembre se paga la segunda parte del año 2024. Quedan solamente 10 días para que se efectúe ese pago. Recordemos que un pago es en 30 de junio y otro pago en 18 de diciembre, por lo tanto quedan 10 días nada más para que se pueda pagar el aguinaldo. Obviamente el aguinaldo solamente rige para aquellos que son empleados en relación de dependencia. Si sos emprendedor, monotributista, no hay aguinaldo. Pero para aquellos que tienen una relación laboral, que tienen un jefe, un empleador, bueno, sí van a poder cobrar este aguinaldo, que es el 50% del sueldo más alto percibido en los últimos 6 meses. Tenemos una calculadora también en Calcular Sueldo para chequear cuánto hace ese aguinaldo. Mucha gente ya nos dice que ya se lo gastó, pero bueno, está bueno también ese aguinaldo para poder generar ahorros e inversiones. Se viene después de las vacaciones y ahí está bueno aprovechar para utilizar ese aguinaldo, ¿no? Entre otras cosas que se puede hacer, obviamente siempre invertir está bueno. El pago del aguinaldo debería ser el 18, muchas empresas lo pagan por separado del sueldo, muchas otras empresas se toman algunos días más. Por ley se puede tomar hasta 4 días hábiles. En realidad, bueno, ahí hay como un acuerdo que se puede hacer implícito entre trabajador y empleador para ver cómo se paga. A veces se paga el aguinaldo primero, a veces después del sueldo, a veces se paga junto. La liquidación a veces también es por separado. Generalmente hay un concepto en el recibo para los que quieran revisar que dice SAC, que es sueldo anual complementario, que es el nombre real. Esto sería como un sueldo número 13 del año dividido en 2 partes. Y eso debería ocurrir ahora en diciembre. Y para aquellos que son nuevos en el trabajo, en lugar de cobrar el aguinaldo completo, van a cobrar algo que se llama aguinaldo proporcional, que es básicamente el aguinaldo en proporción a los días trabajados. También tenemos una calculadora en Calcular Sueldo, y si buscan en Google calcular aguinaldo, la van a encontrar para poder ver cuánto es el aguinaldo proporcional si son nuevos en su trabajo. O sea, es para gente que hace menos de 6 meses que está trabajando en relación de dependencia. Por último, y como último tema de lo que pasó en esta semana, el gobierno llamó al Consejo del Salario para discutir el aumento del salario mínimo vital y móvil. Esto para muchos, digamos, es un tema que pasa desapercibido, pero para muchos otros es muy importante, ya que el salario mínimo es como un indicador también que se usa, por ejemplo, para definir los planes sociales o para definir algunos otros sueldos. También se toma como referencia los aumentos que da el gobierno en esa mesa, que en realidad no se viene haciendo porque nunca se llega a acuerdo, para también establecer incrementos salariales en el sector privado. Es algo que todos de alguna forma miramos, empleados, empleadores, para tener una referencia. Lo que había pasado es que en octubre el gobierno, esto fue antes, pero en octubre el gobierno dio el último aumento, y en octubre el salario mínimo vital y móvil está en 271.571 pesos con 22 centavos, algo que obviamente es muy bajo y que no hay miras a que vaya a mejorar mucho en lo que falta del año. De hecho, se espera que probablemente diciembre quede en el mismo valor, noviembre se pagó igual, o sea, hubo 0 aumento. Y por eso es que los sindicatos ya están y gremios están reclamando que haya esta convocatoria y que se puedan sentar. Obviamente lo que reclaman los gremios no va a ser
factible porque el gobierno espera a partir de ahora que haya menos inflación, con esto que ya hablamos antes, con la baja de la tasa de interés, por lo tanto los aumentos que pueden venir en el futuro. Y de hecho esta semana también se publicó el REM, que es el Reglamento de Expectativas de Mercado, que es básicamente un informe que hace el Banco Central de la inflación futura esperada y dio con mayor expectativa, o sea, más bajas de lo que había dado el informe del mes pasado. Ahí se toman como referencia empresas y consultoras que hacen una proyección de la inflación para los próximos meses, y la inflación proyectada para, por ejemplo, el mes de noviembre, que se va a conocer ahora en diciembre, es 2,8%, y para la inflación de diciembre se espera 2,9%, y ya a partir de ahí hay una baja constante hasta el mes de mayo, que se espera 2,1% nada más de inflación. En ese sentido, el REM no es tan positivo como el gobierno, que espera 18%, porque para los próximos 12 meses el REM, la expectativa de inflación mensual del sector privado, es un poco más pesimista, aunque mucho mejor que en el año 2024, y espera aproximadamente 27 puntos de inflación, un poco más que el gobierno, pero algo mucho más bajo que este año 2024. Bueno, espero que les haya gustado este informe y podcast semanal de la noticia más importante de las finanzas personales. Espero que les haya servido para hacer sus cálculos y la esperamos nuevamente la semana que viene con otro podcast de Calcular Sueldo.